Aquella mañana el viento parecía guardar secretos. La niebla cubría las cimas de las colinas y hacía que la mansión pareciera viva, como si respirara. Cada ventana reflejaba una sombra, cada puerta crujía como si protestara contra algo que nadie se atrevía a nombrar. Dentro, un hombre contemplaba la nada, perdido entre el reflejo en el cristal y el recuerdo de un nombre que ya no se atrevía a pronunciar. Sus dedos temblaban levemente al tocar el cristal, como si el peso de la copa fuera el peso del pasado que fingía no tener. El silencio era absoluto, un silencio costoso, impregnado de alfombras persas y relojes antiguos, pero vacío como una tumba. Los cuadros de las paredes parecían observarlo, inmóviles, mientras él respiraba hondo y miraba el retrato del pasillo. Una mujer sonreía, vestida con tonos dorados, con la mirada serena, pero había algo inquietante en la suavidad de esa sonrisa. Apartó la vista demasiado rápido, como si el retrato pudiera juzgarlo. El reloj marcaba el hueco sonido de las horas, y cada tic parecía traerle de vuelta un recuerdo que intentaba enterrar bajo otra botella de vino caro. Afuera, el jardín estaba cubierto de rocío. Las frías estatuas blancas parecían centinelas en duelo. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con el antiguo perfume que aún impregnaba el pasillo. Su perfume. Cerró los ojos y por un instante juró sentir el suave roce de una mano en su hombro. Pero al volverse, solo había aire y sombras. El hombre respiró hondo e intentó convencerse de que solo era el pasado jugando con su mente cansada. Se sentó a la larga mesa, con el periódico abierto frente a él. Los titulares hablaban de cifras, inversiones, poder, pero lo que le llamó la atención fue una pequeña nota en la esquina inferior, el nombre de la antigua empleada doméstica que había trabajado allí durante más de 10 años. La noticia decía que había regresado a la ciudad. Una gota de sudor frío le recorrió la nuca. Dobló el periódico lentamente, intentando disimular su incomodidad, pero el sonido del periódico era demasiado fuerte en aquella casa que de repente parecía escuchar. Se levantó y comenzó a caminar con paso firme, como si intentara convencer al suelo mismo de que aún tenía el control. Sin embargo, el eco de cada paso parecía responder con ironía, como si la casa lo desafiara. Abrió la puerta del despacho y el olor a madera encerada y libros antiguos lo envolvió. Allí había comenzado todo y quizá allí terminaría. Las cortinas estaban entreabiertas y una suave brisa derribó una fotografía que había estado oculta tras un libro. Al recogerla, se quedó paralizado. La imagen mostraba a 3 personas: él, su esposa y un niño. El corazón le latía con fuerza. Pasó los dedos por el rostro de la mujer, por los ojos del niño, y sintió algo que no se atrevía a describir. El tiempo se detuvo un instante, y al fondo de la foto, una silueta borrosa parecía observarlos. Frunció el ceño. Esa figura no debería estar ahí. Afuera, un trueno lejano anunció una lluvia que aún no había llegado. Guardó la foto en el bolsillo, miró el retrato en la pared una vez más y susurró casi sin voz. No debía haber regresado. ¿Pero qué era exactamente lo que había regresado? ¿La mujer? ¿El pasado? ¿O la verdad que había pasado toda una vida enterrando bajo el brillo del oro y el sonido de los brindis? Quizás algunas verdades no desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para ser escuchadas. Deja un comentario a continuación. ¿Crees que existe alguna verdad que el tiempo no pueda borrar? El amanecer siguiente trajo una luz distinta, fría, casi metálica, reflejada en los cristales de las ventanas que guardaban más recuerdos que reflejos. El hombre caminó lentamente por el pasillo principal, con el periódico aún doblado bajo el brazo, pero la fotografía ahora en su bolsillo, como una herida que palpitaba sin cesar. Cada paso parecía resonar con más fuerza que el anterior, e incluso con los sirvientes moviéndose silenciosamente a su alrededor, se percibía una tensión invisible en el aire. Algo había cambiado, no en la casa, sino en él. Al cruzar el vestíbulo, el lejano sonido de la risa de una mujer lo hizo detenerse. Fue un sonido breve, como un recuerdo que se escapaba entre los muebles, pero suficiente para hacer temblar la taza de café que sostenía. Miró a su alrededor. Las cortinas se mecían con la brisa y la chimenea apagada aún conservaba el aroma de la noche anterior. La risa resonó de nuevo,
más suave esta vez, casi como si viniera de las paredes. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró algo que sonó más a plegaria que a explicación. Otra vez no. Subió las escaleras a paso ligero, intentando escapar de algo que solo él podía oír. Al llegar al despacho, la luz se filtró por el cristal, proyectando la sombra de la ventana en el suelo. Pero había una segunda sombra, inmóvil, imperceptible por un instante, hasta que desapareció por completo. Se sentó, abrió el cajón y sacó la carta. La letra le resultaba familiar, pero lo que le asustaba no eran las palabras, era el olor, el mismo perfume del retrato, el mismo que aún impregnaba los pasillos. Sabía que algún día volverías a buscar la verdad, decía a primera línea. Dejó caer la carta como si el papel se quemara. Le temblaban las manos. Había algo más allí, una segunda hoja doblada, más pequeña, escrita con tinta borrosa. Pero antes de que pudiera leerla, alguien llamó a la puerta. «Señor, hay una mujer en la entrada», dice, «que necesita hablar con usted». La voz del mayordomo sonó dubitativa, como si incluso él intuyera que aquella visita era inusual. El hombre vaciló antes de responder. Su mirada se detuvo una vez más en la carta abierta sobre la mesa. Aquel aroma, aquella caligrafía, aquellas palabras que parecían trascender el tiempo. Finalmente murmuró, «Dile que espere en la habitación». Se puso de pie y se miró en el espejo de la pared. El reflejo lo sobresaltó. Aquel rostro envejecido, marcado por la culpa y las noches en vela, parecía el de un extraño. Se alisó el traje, se pasó una mano por el pelo y antes de marcharse, miró por última vez la fotografía que guardaba en el bolsillo. Por un instante, la imagen pareció cambiar, como si la sonrisa de la mujer se hubiera desvanecido. Bajó las escaleras lentamente. Cada escalón crujía, como si la casa anunciara su llegada. En la sala, una mujer esperaba junto a la ventana. Llevaba el cabello recogido y su mirada era firme, pero cansada. Cuando él entró, ella se giró y el tiempo pareció detenerse. No había ira en su rostro ni miedo, solo algo más profundo, algo que él no supo identificar. «Hace mucho tiempo que no me miras así», dice ella con una voz calma, más cargada de historias. Se quedó inmóvil. No se le ocurrían palabras. El reloj de la pared dio la hora, y en ese ritmo pesado, el pasado volvió a respirar. Ella se acercó a él y le ofreció algo pequeño, un anillo de oro con una piedra partida por la mitad. «Lo encontré donde todo empezó». La mansión pareció escuchar. Un trueno lejano rompió el silencio y por fin empezó a llover. Las ventanas temblaron con el viento. Miró el anillo, luego a ella, y sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «¿Por qué ahora?», preguntó con voz ronca, casi un susurro. Dio un paso atrás con los ojos llenos de lágrimas, pero su resolución se mantuvo intacta. «Porque ya no puedo seguir callando». La frase quedó suspendida en el aire, dividiendo el tiempo en dos, antes y después. Bajó la mirada, demasiado débil para responder. Por primera vez, se sintió pequeño dentro de aquella casa que había construido para ser invencible, y, mientras la lluvia azotaba con más fuerza las vidrieras, la mujer se giró lentamente, dejando tras de sí una estela de silencio tan denso que parecía gritar. Pero había algo más. Al cruzar el umbral, miró hacia atrás, y esa mirada decía que aún no había terminado. Había algo que él desconocía, algo que, de revelarse, podría destruir no solo el nombre que ostentaba, sino todo aquello que aún fingía proteger. La mujer salió de la habitación, dejando tras de sí una estela invisible. Ese silencio que no se desvanece con el tiempo, sino que se instala en los rincones, en los objetos, en el aire mismo. Él permaneció allí, inmóvil, observando el espacio vacío donde ella había estado segundos antes. Afuera, la lluvia arreció, golpeando con fuerza los altos ventanales de la mansión, y cada trueno parecía traer consigo recuerdos que su corazón intentaba olvidar. Sus palabras resonaron en su mente. «Ya no puedo seguir callando». Aquello lo hirió más que cualquier acusación. Cruzó la habitación y se acercó a la chimenea apagada. Tocó el mármol frío, como buscando apoyo en algo sólido. Respiraba con dificultad y sus gestos denotaban una inquietud casi animal. Tomó la copa que aún estaba sobre la mesa y la vació de un trago, pero el sabor amargo del vino no pudo borrar el sabor aún más amargo de la culpa. Entonces
Notó algo, un sobre, discretamente dejado en el sillón donde había estado sentada. El papel estaba húmedo en los bordes, quizá por la lluvia, quizá por las manos temblorosas de quien lo había dejado allí. La abrió con cuidado, pero dentro solo había una hoja de papel y una frase escrita con tinta negra, con una caligrafía familiar. La verdad no se esconde detrás del oro. El corazón le latía con fuerza. Reconoció la letra, pero se negó a admitir de quién era. Sintió que le flaqueaban las piernas y la vista se le nubló por un instante. Se volvió hacia la ventana intentando recuperar el aliento. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía querer arrastrar algo, quizá el pasado mismo. Pero la verdad, comprendió, no se puede borrar, permanece. De repente, el eco de unos pasos resonó en el pasillo, firmes, decididos. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el fugaz reflejo de una sombra que se movía entre los espejos. La mansión parecía cobrar vida de nuevo, como si las paredes respiraran, como si todo allí hubiera estado esperando ese momento. Llamó al mayordomo, pero no obtuvo respuesta. Solo el lejano susurro de unas cortinas agitadas y el crujido seco de la madera vieja. Subió las escaleras con cautela. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando breves destellos sobre los retratos familiares que colgaban en el pasillo. Los rostros en los marcos parecían observarlo, cada uno con ojos distintos, como si emitieran juicios que no podían expresarse. Se detuvo ante uno de ellos, el retrato de su esposa, joven, radiante, llena de vida, la misma sonrisa que en el cuadro de abajo, pero ahora, bajo la luz intermitente, la sonrisa parecía diferente, fría, casi acusadora. Pasó los dedos por la superficie del cuadro y notó algo extraño. En la esquina inferior la pintura parecía rayada, como si alguien hubiera intentado borrar una firma. Tomó el candelabro que tenía cerca y lo acercó. Bajo la capa oscura, algo emergió, una antigua inscripción, oculta bajo el barniz del tiempo. Las letras eran pequeñas, casi imperceptibles, pero al descifrarlas, sintió un vuelco en el estómago. Era el nombre de la criada. Por un instante, el suelo pareció desvanecerse. Su corazón latía tan rápido que el sonido se mezclaba con la lluvia. La mujer, la carta, la visita, ahora todo tenía sentido, pero de una forma que él se negaba a comprender. El cuadro, el perfume, su mirada, todo estaba conectado. Un trueno iluminó el pasillo y en ese destello repentino vio algo que lo hizo retroceder. En el reflejo del espejo frente a él, la figura de la mujer recién llegada permanecía inmóvil detrás de él, observándolo. Se giró por impulso, pero no había nadie, solo el pasillo vacío y el sonido de la lluvia. Su respiración se aceleró, bajó las escaleras casi tropezando, con el corazón palpitante. Regresó a la habitación, pero el sobre ya no estaba en el sillón, solo quedaba la mancha húmeda, como si nunca hubiera existido. Metió la mano en el bolsillo, buscando la fotografía que había guardado antes. Al abrirla, notó algo que antes no estaba allí. En el reverso había una frase nueva, escrita con la misma letra. Tú también olvidaste, pero la casa no. La mansión tembló con el viento, y por primera vez, el hombre sintió verdadero miedo, no de perder lo que tenía, sino de recordar lo que había intentado enterrar. Mientras las luces parpadeaban y la noche se hacía más profunda afuera, se dio cuenta de que tal vez el verdadero secreto de esa casa no era lo que yacía oculto en las sombras, sino lo que estaba a punto de volver a la luz. El reloj de la pared dio las 12 cuando la mansión empezó a crujir como si tuviera vida propia. Cada crujido de la madera parecía un suspiro. Cada sombra en las paredes se alargaba como si intentara escapar. El hombre caminaba de un lado a otro del pasillo, con la fotografía aún en las manos. Ya no cabía duda. Alguien había estado hurgando entre sus cosas, o peor aún, quizá nunca había abandonado realmente esa casa. El vino, ahora, olvidado sobre la mesa, reflejaba las llamas parpadeantes de la chimenea recién encendida, y el crepitar del fuego parecía susurrar su nombre entre las brasas. De repente, un ruido proveniente del piso de arriba rasgó el aire, un sonido seco, como el de un objeto pesado cayendo al suelo. Levantó la vista, dudó un instante, y luego comenzó a subir las escaleras, paso a paso, con el corazón latiéndole con una fuerza que resonaba en su pecho. El pasillo estaba bañado por la penumbra,
El viento se colaba por las rendijas de la ventana, haciendo que las cortinas se movieran como espectros silenciosos. Se aferró con fuerza a la barandilla y pronunció el nombre de la mujer, pero solo el eco respondió, devolviéndole su propia voz distorsionada. Al llegar arriba, vio una puerta entreabierta, la habitación donde ella había dormido años atrás. Esa misma habitación había permanecido cerrada con llave desde el día en que se marchó. El aire olía a polvo, pero también a algo familiar, lavanda y miel, el perfume que solía usar. Entró despacio y el suelo crujió bajo sus pies. Sobre el tocador, el espejo estaba cubierto por una sábana blanca. Se acercó y, sin comprender por qué, la retiró de un tirón. La superficie reflejaba no solo su rostro, sino algo más. Detrás de él, en el reflejo, se veía una figura borrosa, de pie en el umbral. Se le heló el corazón. Se giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Volvió a mirarse en el espejo y la imagen ya había desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por un instante, el aire pareció más denso, más pesado, más difícil de respirar. Y entonces vio algo que antes no estaba allí, sobre el tocador. Una pequeña caja de madera, cubierta de polvo, pero perfectamente centrada, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una cadena de oro con una pequeña medalla, y en el reverso, grabadas las iniciales de una mujer y de otra persona. Un nombre que reconoció al instante. El mismo nombre que había pasado años intentando borrar de todos sus recuerdos. Se le heló la sangre. La medalla parecía irradiar calor, como si tuviera vida propia. Al tocarla, un recuerdo lo golpeó con fuerza. El sonido de risas en el jardín, la voz de un niño que lo llamaba y el llanto ahogado de una mujer a lo lejos. Soltó la cadena como si quemara. El metal cayó al suelo con un sonido seco, resonando en la habitación como un trueno. Se apoyó contra la pared, intentando controlar la respiración, pero los recuerdos lo asaltaban en oleadas, rápidos e incontrolables. El niño, el accidente, el secreto. Todo lo que había intentado enterrar bajo el lujo y el silencio resurgía. Afuera, la tormenta rugía. Un destello iluminó el pasillo por un instante, y en ese destello vio una silueta al final del corredor, la misma figura femenina de antes, inmóvil, mirándolo. No tenía rostro, solo una presencia. El instinto lo impulsó a correr hacia allí, pero al llegar, solo encontró la ventana abierta, las cortinas mojadas por la lluvia y el frío penetrante de la madrugada. De repente, un suave sonido rompió el silencio. Un piano. Las notas resonaron en la planta baja, lentas, vacilantes, interpretando una melodía que no había escuchado en años, su canción favorita. Bajó las escaleras como en trance, con la mirada fija en la oscuridad, como si el sonido lo guiara. Al llegar a la sala, el piano estaba en pleno funcionamiento, las teclas moviéndose solas, danzando bajo una fuerza invisible. El fuego de la chimenea crepitaba con intensidad, proyectando sombras vívidas sobre las paredes. Se acercó, con la respiración entrecortada, la mirada fija en el instrumento que una vez había sido el centro de tantas noches felices. Se sentó en el banco, extendió la mano y por un impulso que ni siquiera comprendía, completó la melodía. Las notas salieron temblorosas, tristes, pero llenas de algo que parecía implorar perdón. Y entonces, la última tecla sonó sola, un sonido profundo y final que resonó por toda la casa. El viento amainó, el fuego se apagó y el espejo de la pared principal se agrietó. En el cristal roto se reflejaba su rostro y tras él, de nuevo, la figura de la mujer. Pero esta vez sonreía, una sonrisa serena, pero con ojos llenos de algo antiguo y profundo, una promesa rota. Se levantó lentamente, contemplando su reflejo, y por primera vez murmuró su nombre. Un susurro que pareció despertar la casa misma. La grieta del espejo se ensanchó. Un chasquido seco llenó el aire, y tras la superficie rota algo brilló. Una vieja imagen oculta bajo el cristal. Un retrato familiar, con él, la mujer y el niño. La mansión pareció entonces exhalar un suspiro de alivio, como si se liberara de un peso olvidado, pero lo suyo no había hecho más que empezar. El retrato tras el espejo parecía palpitar con vida propia,
como si cada centímetro de la pintura contuviera algo que el tiempo no había logrado borrar. Extendió la mano y tocó el cristal, agrietado, sintiendo el frío penetrante deslizarse por su piel. Por un instante, tuvo la impresión de que el reflejo respiraba, que aquellas figuras, él, la mujer y el niño, lo observaban en silencio, exigiéndole algo que ya no sabía cómo definir. Las llamas de las velas a su alrededor parpadeaban, proyectando sombras que se distorsionaban como recuerdos lejanos. Con la punta de los dedos, retiró un trozo de cristal roto y el sonido seco del estallido resonó en la habitación, mezclándose con el murmullo de la lluvia. Tras la capa de cristal roto, había algo más que el retrato, un compartimento oculto, excavado en la pared, que revelaba una pequeña caja cubierta de polvo y moho. Dudó antes de tocarla, como si ya supiera que dentro no encontraría paz, sino más preguntas. Aún así la abrió. Dentro encontró una carta, con la misma caligrafía delicada que había reconocido antes. Las palabras, breves, directas, casi crueles. La verdad que negaste vive aquí, no en mí. Junto a la carta había un vestido de niña, manchado por el tiempo, y una cinta azul descolorida. El impacto lo hizo tambalearse. Las imágenes llegaron fragmentadas, risas en un jardín, una niña corriendo entre flores, el sonido de pasos apresurados, un grito y silencio, un accidente, o tal vez algo peor. Su mente intentó negarlo, pero su corazón lo recordaba. Cayó de rodillas, apretando la cinta con los dedos como si intentara recuperarla. El sonido de una puerta abriéndose a lo lejos lo hizo alzar la vista. La mansión volvía a respirar. Unos pasos suaves resonaron por los pasillos y una sombra femenina cruzó lentamente el umbral de la habitación, sin prisa, como si conociera cada rincón del lugar. Se puso de pie, con el cuerpo tenso, y la voz le tembló entre el miedo y la culpa. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya lo sabía. La mujer no respondió. Caminó hacia el piano, acarició las teclas con la mano y una nota resonó solitaria, aguda, vibrante, rasgando el silencio como un recuerdo imposible de acallar. Él se acercó lentamente. Cada paso parecía arrastrar años de peso. Sus miradas se cruzaron y por primera vez comprendió que aquellos ojos no reflejaban ira, sino una despedida. «No fue el destino», dice ella, a voz calma, más firme. «Fue tu silencio». Las palabras lo hirieron profundamente. Intentó responder, pero sintió un nudo en la garganta. Quiso decir que no tenía otra opción, que solo quería protegerla, pero la mirada de ella lo interrumpió antes de que pudiera siquiera intentarlo. «La verdad no destruye», continuó ella, «solo desnuda». Ella extendió la mano señalando el retrato roto que tenía detrás. Él se giró y vio algo que no había visto antes, el reflejo de la niña, sonriendo entre ellos. Una sonrisa tierna, pura, imposible, y sin embargo, real. La emoción lo paralizó. El aire se volvió denso, su visión se nubló. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control y un temblor le atenazaba las manos. «Perdóname», murmuró, casi sin voz, pero la figura de la mujer ya se desvanecía lentamente, disolviéndose como niebla bajo la luz parpadeante de las velas. El piano emitió una última nota solitaria y luego silencio. Un silencio profundo y denso que parecía engullir el sonido de la tormenta. Él permaneció allí inmóvil hasta que el viento extinguió la última llama. Cuando el fuego se extinguió, una luz distinta comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas. Amanecía, y por primera vez en mucho tiempo, la luz iluminó el interior de 1903. La casa. Se sentó al piano, miró la cinta azul que aún sostenía entre los dedos y comprendió que ya no había nada que ocultar. El oro, los retratos, los secretos, todo había perdido su importancia. Lo que quedaba ahora era el vacío y una extraña paz. Pero al levantar la vista, notó algo que le heló la sangre de nuevo. En el espejo roto, el reflejo de la habitación aún mostraba las tres figuras juntas. Él, la mujer y la niña. Pero en realidad, la habitación estaba vacía. Solo el eco lejano de la risa de una niña resonaba suavemente, como un recuerdo vivo entre las paredes. Y fue en ese momento cuando lo comprendió. La verdad no había destruido nada. Simplemente había devuelto a la casa lo que el silencio había robado.
Sin embargo, algo permanecía. En el borde del piano, arañada con un cuchillo, había una nueva inscripción que antes no estaba allí. Todavía queda una historia sin contar. Recorrió la frase con los dedos y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Afuera, la lluvia cesaba, pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba a transformarse. El primer sonido fue el crujido de la cerradura principal, seguido de pasos cautelosos y contenido que cruzaron el mármol del vestíbulo. No se volvió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la inscripción grabada a cuchillo en el borde del piano, como quien se enfrenta a un veredicto. Todavía queda una historia sin contar. La frase parecía respirar al mismo ritmo que su pecho. Cuando finalmente la miró, la ama de llaves, la mujer que se había movido invisiblemente por los pasillos durante años, sostenía un maletín de cuero color caramelo contra su pecho, con los bordes marcados por el desgaste. Sin palabras, solo un gesto. Colocó el maletín sobre la tapa cerrada del piano y retrocedió, como si el peso del objeto la empujara. En el pasillo, la luz del amanecer atravesaba el polvo suspendido, haciendo que pareciera que copos de ceniza danzaban en el aire. Abrió el maletín. El olor a papel viejo y tinta seca ascendió, dulce y empalagoso, como un recuerdo difícil de tragar. Las primeras páginas eran copias impresas de correos electrónicos, firmas de abogados, transferencias a paraísos fiscales, un reloj con correa de cuero, fotografiado bajo la tenue luz de la caja fuerte, brillaba como prueba silenciosa de un regalo comprado para silenciar a alguien. Pero lo que le hizo un nudo en la garganta fue una carta manuscrita sin fecha, con una letra vacilante que decía: si hablas, te destruyen; si callas, estás perdido. La letra era de ella, no de la ama de llaves, la otra mujer, la que ya no habitaba el mundo de los vivos, pero cuya presencia se había hecho sentir aquella noche. El papel temblaba en sus manos, no por el viento, sino por un temblor ancestral, de esos que brotan de donde la culpa echa raíces. Alzó la vista y se encontró con el rostro del ama de llaves, que tenía una mirada casi maternal, sin reproche, sin absolución, solo firmeza. La misma firmeza de quien carga con el peso de toda la casa sin que nadie lo note. Desde fuera, la puerta electrónica se abrió con su zumbido metálico. 2 coches negros entraron por la puerta, seguidos de un tercero, plateado, del que salió un hombre de traje claro y sonrisa pulida. El asesor que durante años había filtrado el dolor antes de que llegara al corazón de la mansión. El asesor llegó rápidamente, con las manos en alto, enumerando leyes y riesgos, proponiendo versiones edulcoradas para la prensa, sugiriendo el silencio como remedio. El millonario simplemente levantó la carta y la cinta azul descolorida. No acusó, no gritó. A veces, la calma es más devastadora que la tormenta. El asesor permaneció inmóvil un segundo, el suficiente para que la máscara se suavizara. La ama de llaves dio entonces un pequeño paso al frente y colocó una pequeña memoria USB sobre el piano, sujeta por un trozo de tela. Parecía casi un rosario. Solo dijo: usted pidió enterrarla, ella pidió conservarla. Fue como si en ese instante 2 mundos se tocaran, el mundo de las cosas ocultas y el mundo de las cosas que a pesar de todo insisten en vivir. Conectó la memoria USB al pequeño equipo de sonido de la habitación. Un detalle irónico: el mismo aparato que usaba para escuchar los conciertos nocturnos serviría ahora para desenterrar la verdad. El siseo inicial rasgó el aire, y luego surgió su voz, frágil y cristalina, relatando la secuencia de los días, el accidente, el turbio trato que compró silencio y odio a plazos, el miedo a convertirse en cómplice, la decisión de marcharse sin pedir nada, la cinta azul guardada porque un niño merece que alguien recuerde su nombre. La grabación no era larga. En pocos minutos logró lo que años de lujo no pudieron: doblegar a todos por dentro. Nadie habló. El silencio, tan denso, parecía tener cuerpo. El millonario se acercó al gran ventanal que daba al jardín. La lluvia había disipado la noche, y los primeros rayos de sol dibujaban nuevas siluetas sobre los troncos de los árboles y las piedras. Apoyó la frente contra el frío cristal, y por primera vez imaginó la casa sin los retratos, no por huida, sino por transformación. Se giró y comenzó a hablar, no con un discurso,
sino con una confesión sincera. Pronunció el nombre de la niña, pronunció los nombres de las personas olvidadas que habían sostenido cada pared, cada espejo, cada cena impecable. Dijo que el oro había sido una armadura cubierta de musgo. Dijo que la mansión tenía la acidez de un vino añejo. Y entonces, con objetividad, abrió la caja fuerte, llamó al personal por su nombre, no empleados, sino personas, y autorizó la venta de todo lo necesario para crear un fondo en memoria de la niña, administrado por el ama de llaves y aquellos que, como ella, mantenían el mundo en pie de forma invisible. El asesor intentó argumentar sobre leyes y plazos, pero la ama de llaves, con la implacable serenidad de quien ha vivido mucho, respondió: «Aquí la ley que rige es la que la muchacha merece». Él asintió. No, hubo heroísmo grandilocuente. Solo un hombre despojándose de su vieja piel, con la vergüenza y el alivio entrelazados. Las puertas del salón se abrieron y comenzaron a aparecer algunos rostros. Gente de la cocina, del jardín, de mantenimiento, de la lavandería. Miradas tímidas, asombradas, recelosas. Poco se esperaba de alguien que siempre prometía demasiado. El millonario se acercó y, en lugar de acaparar la atención, pidió a todos que se sentaran donde quisieran. Él mismo tomó una silla, auxiliar como quien aprende, no como quien manda. El ama de llaves colocó su maletín sobre la mesa baja, a su alcance. Una cocinera, con la voz entrecortada por la emoción, recordó cómo a la niña le gustaba esconder migas para los pájaros los domingos por la mañana. Un jardinero describió la pequeña sombra que se movía entre las rosas. Cada recuerdo era una vela encendida sin ostentación. El hombre del traje claro lo observaba todo como quien observa un idioma que no habla, el idioma de las cosas que no se pueden comprar. Fue entonces cuando el teléfono sobre el aparador vibró brevemente. El ayudante lo cogió antes de que nadie más lo viera. Un nombre en la pantalla, un titular de periódico formándose al otro lado de la línea, ávido de escándalo. El millonario extendió la mano y tomó el teléfono, terminando la llamada sin irritación. «Cuando la casa habla, el mundo puede esperar», dijo en voz baja, sin buscar aplausos. Sus dedos rozaron el piano. Una sola nota, luego otra. Fragmentos de una melodía que nunca había aprendido, pero que parecía haber estado allí desde siempre, oculta en la madera. El sonido cruzó la habitación como un hilo de luz en el polvo. Sin planearlo, el ama de llaves comenzó a cantar muy suavemente, casi como un susurro, mientras alisaba las sábanas. No había letra. Era más bien un lamento que se transformaba en esperanza por milímetros. A algunos se les humedecieron los ojos. El ayudante respiró hondo, tal vez dándose cuenta de que ciertos daños, al ser reconocidos, dejan de ser agujeros y se convierten en ventanas. Cuando se liquidó el último billete, anunció con calma la presentación pública del fondo en nombre de la niña. Dijo que el primer objeto se donaría allí mismo: el reloj fotografiado en la caja fuerte, algunos cuadros y, para sorpresa de todos, el retrato agrietado, no para borrar el pasado, sino para que la cicatriz fuera visible. En el membrete, su firma y debajo, un espacio en blanco. La ama de llaves tomó la pluma, dudó y luego escribió su propio nombre, no como testigo, sino como guardiana. «Ahora sí», dijo, «la casa tiene una historia diferente». El asesor levantó la mano y pidió la palabra con un respeto que, hasta hacía unas horas, le había parecido demasiado preciado. «¿Puedo hacer una sugerencia?», preguntó. Asintió. «Que el lazo azul esté presente en todo lo que se cree con este fondo, no como símbolo de dolor, sino de cariño». La idea recorrió la sala y se instaló suavemente, como si ya se perteneciera allí. Afuera, el sol se asomó tímidamente tras la lluvia. En el pasillo, una niña, hija de uno de los empleados, apareció tímidamente con un dibujo en la mano, 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Sin decir palabra, dejó el papel en el escalón y volvió corriendo. El millonario se acercó al dibujo y sintió una opresión en el pecho, una opresión que no asfixia, sino que reconforta. Entonces notó un detalle. En la esquina inferior, muy pequeña, la niña había dibujado un lazo azul. La coincidencia le arrancó una sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Al levantar la vista, vio a los hombres en los coches negros aparcados en la puerta,
observando la escena con una mezcla de extrañeza y respeto. Hizo un gesto sencillo, casi un saludo de bienvenida. La mansión, por primera vez, le pareció más grande por dentro que por fuera. Aún así, la pregunta grabada en el piano permanecía: todavía queda una historia sin contar. El millonario se acercó al espejo roto, ahora sin prisa, y tocó el borde roto del cristal. La superficie reflejó su rostro, y por un sutil lapso, una segunda imagen, la de la mujer que había dicho lo necesario para romper un imperio de silencio. No era un fantasma, no era una alucinación, era un recuerdo en su lugar. Asintió como si por fin comprendiera la instrucción simple y definitiva: continuar contando la historia. Detrás de él se mezclaban voces, planes, nombres, fechas, manos que se ofrecían. La casa respiraba, y en algún momento, que nadie pudo precisar, la risa de un niño susurró suavemente, como aprobando.